Hola amados, estamos nuevamente en contacto a través de este medio, pero realmente se extraña estar juntos, se extraña poder abrazarnos y estaba hablando con un hermano me imagino la reunión que va a ser cuando podamos nuevamente estar juntos, va a ser de gozo, de alegría, disfrutando, estar bendiciendo al Señor codo a codo, exaltando su nombre y declarando que es nuestro Señor, que nos guarda, que nos sostiene de todo mal. Quería comenzar hoy leyendo un pasaje que se encuentra en San Juan capítulo 6, son algunos versículos, dice de esta manera: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido allí gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Este pasaje que habla de la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar, siempre decimos a las mujeres y niños, una multitud de muchos miles, se encuentra en los 4 evangelios, y esto nos ayuda a complementar la situación, a ver el panorama completo. Se nos dice que Jesús había enviado a sus 12, a sus discípulos, a predicar la palabra, a sanar a los enfermos, y ellos volvieron gozosos, contándole todo lo que había pasado, cómo habían visto el poder de Dios manifestando, cómo la gente lo recibía. Y el Señor dice que los toma para llevarlo aparte, a un lugar lejos de las personas. Quería hablar con ellos, quería comunicarse con ellos, quería escucharlos, quería continuar preparándolos para la tarea que se avecinaba de ser los que iban a establecer la iglesia de Jesús. Pero dice que la gente vio que se iban y escucharon que se estaban reuniendo en un lugar, y ellos dicen que unos a pie, otros en barcos, fueron hasta el lugar donde Jesús estaba en ese mini retiro con sus discípulos. Pero Jesús no se enojó, Jesús no dijo: déjennos que tenemos que tratar asuntos ministeriales o tenemos que hablar cosas importantes, sino que dice que tuvo compasión de las multitudes y le hablaba y les enseñaba y sanaba a aquellos que estaban enfermos. Dice la palabra también que era un lugar desierto, pero no desierto porque había roca o arena solamente, sino porque estaba alejado. El mismo pasaje decía que ahí había mucha hierba, un lugar agradable, un lugar lindo donde estar. Y Jesús ahí se sube al monte, en la ladera, y comienza a enseñar a esa multitud que se había congregado. También nos dice la palabra en Mateo que ya estaba anocheciendo, ya la tarde estaba terminándose, y estaba esa muchedumbre que cuánto tiempo hacía que estaba con Jesús, ya había pasado, se habían alejado de sus hogares, habían caminado mucho, habían estado viendo y escuchando a Jesús ministrar, y ahora tenían necesidades, tenían hambre, como todo. Llegaba la hora de la cena y Jesús llama a uno de sus discípulos, llama a Felipe, llama a alguien que era su seguidor, puede llamar a Fernando o a Daniel, puede llamar a María, puede llamar a Luisa. Dice: y te voy a hacer una pregunta. Y dice el versículo 5, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le traslada la pregunta. Hay un problema, Felipe, hay una situación que tenemos que solucionar, hay una situación que queremos arreglar. Felipe, ¿qué hacemos? ¿De dónde vamos a comprar pan para poder dar alimento a estas personas? Nosotros estamos en una situación de cuarentena y esto trae aparejado dificultades y problemas.
Algunos tienen problemas de convivencia y tienen que aprender a vivir. Ahora están las 24 horas juntos, aquellos que no pueden salir a trabajar y tienen que aprender a sanear algunas cositas que tienen ahí. Y qué bueno es esto, Dios nos pone ahí para romper y para limar asperezas. Pero también la situación económica se va empeorando. Ya no hay una entrada en muchos hogares que había por la changa, por el trabajo que se podía realizar. La situación se pone difícil, se pone complicada. Está la situación, decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor pregunta a aquellos que están pasando en esta crisis, que están en esta situación complicada, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comprar pan? ¿Cómo vas a solucionar este problema que te aqueja, que lo está sufriendo? Felipe, cuando recibe esta pregunta, reacciona. Jesús no preguntaba porque no sabía qué iba a hacer o quería ver un consejo, sino que, dice el versículo 6, lo hacía para probarle. Dios siempre va probando. Dios está haciendo una tarea en nosotros. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está llevándonos a la imagen de Él. Está preparando una iglesia sin mancha, sin arruga. Está levantando hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de una confianza plena en el Señor, con sabiduría, con gracia de Dios, donde pueda manifestar su presencia. Hay una palabra en Malaquías 3:3 que me agrada mucho. Dice que Él se sienta para afinar y limpiar la plata. Y eso de sentarse, que se toma las cosas Dios en serio. Él trabaja en mi vida de una manera específica. Hay un plan para mi vida, para tu vida, y lo está llevando a cabo como estaba llevando a cabo este plan de preparar a sus discípulos para la tarea que tenía que llevar adelante. Y Felipe, cuando recibe esta pregunta, cuando recibe este cuestionario de parte, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde compramos pan? ¿Qué vas a hacer con esta situación, con este problema? ¿Y ahora cómo vas a arreglar esto? Felipe rápido se ve de números, sacó cuenta, y dice, bueno, mira, 200 denarios, unos 400.000 pesos de ahora, no bastarían como para darle simplemente un poquito de pan a cada uno. Es mucho, Señor, lo que se precisa. Necesitamos mucha plata que no tenemos. No tenemos esa cantidad, no tenemos esos recursos, no tenemos posibilidades de solucionar este problema. Señor, no se puede. Se acerca otro discípulo, San Andrés, que escuchó la pregunta de Jesús y que él empezó a moverse. Dice que empezó a buscar y encontró a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Están aquellos que dicen, bueno, a ver cuánto nos queda en la billetera, cuánto nos queda en la cuenta del cajero, a ver el saldo, cuánto nos queda en la cajita donde guardamos el dinero. Pero dice Andrés, ¿pero qué es esto? Es tan poco, me queda la cuenta tan exigua. Por un lado, Felipe decía, falta mucho, necesitaríamos mucho dinero para pagar al almacenero, al farmacéutico, para pagar el alquiler, para comprar aquello que estamos necesitando, y no llegamos, y no tenemos la capacidad, y no podemos pensar cómo salir de esta situación. Andrés dice, tengo tan poco que no me alcanza para llegar a fin de mes, que no me alcanza para cubrir las necesidades básicas. Y ahí estaban ellos cuestionándose en sí mismos, diciendo, ¿cómo salimos de esto? Pero aunque ellos no sabían, aunque ellos no tenían la respuesta, dice que Jesús sí sabía. Y quiero volver a leer el versículo 6, porque es la base de lo que quiero exponer. Pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Aunque Felipe no encontró la respuesta, aunque Andrés no encontró la solución, el Señor sabe la salida. El Señor conoce lo que hay que hacer. El Señor conoce cómo llegar a buen puerto. Él está trabajando, Él sabe. A esto el Señor no le agarró distraído. La pandemia no lo agarró, ¿y ahora qué hacemos? El Señor conocía, sabía, entendía y está usando esto también en un proceso
para estar probando a su pueblo en gran manera, para estar llevándolo por una senda de crecimiento y de desarrollo. Y ahí estaba Jesús, queriendo guardar, queriendo enseñar, queriendo formar a estos hombres y a estas mujeres para que el reino de Dios se esté estableciendo y para que muchos puedan conocerlo como Señor de toda la creación. Y estamos en esta situación, amado. Y tú te preguntas, ¿cómo voy a salir de esto? Pero Jesús conoce y sabe. Ahora, hay un relato en el libro de Ezequiel que dice que el Espíritu llevó a Ezequiel a un valle, dice, lleno de huesos, y hizo pasar por entre los huesos. Dice que estos huesos estaban secos en gran manera. Y viene la pregunta del Señor al profeta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Estaban secos en gran manera. ¿Cómo van a vivir si ya está muerto? Ya no hay carne, no hay nervio, no hay piel, no hay vida. Él lo había visto grandemente. Marta y María dice, hiede ya, son de 4 muertos, refiriéndose a su hermano Lázaro que estaba en el sepulcro. Pero el profeta fue más allá de ver su imposibilidad, de ver que no se podía. Señor, tú lo sabes. A la respuesta, ¿vivirán estos huesos? La respuesta clara, sabia, llena de fe y de confianza. Señor, tú lo sabes. Para mí no, para mí es imposible, pero para ti todo es posible. Para ti todo se puede, para ti todo puede alcanzar. Y en este tiempo, donde vemos huesos secos, donde vemos economías flacas, donde vemos necesidades y problemas que están abarcando y están avanzando y queriéndonos decir, ¿de dónde salimos? ¿Qué hacemos? ¿A quién podemos recurrir? Y empezamos un poco a desesperarnos. Yo te animo a que creas en el Señor. Aunque no sepas, Dios sabe. Aunque vos no puedas, Dios puede. Él sigue estando en control, Él sigue dominando. Y yo quiero darte esta palabra de fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y este pasaje repetido en los 4 evangelios es una palabra fresca para decirte, Dios puede hacerlo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y yo te animo a que ejerzas fe hoy. Dice, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Y al decir esto, Señor, tú sabes, tú puedes hacer todo lo que quieras. Le dice el profeta, empieza a profetizar, empieza a decir que venga carne, que vengan tendones, que venga piel y que venga espíritu. Y empezó a haber un ejército lleno de vida. Y yo te propongo algo hoy. Tal vez la alacena está medio vacía. Que vos vayas y clame y ore, Señor, yo no sé cómo vas a hacer. Yo no sé dónde voy a poder recurrir para dar alimento, para poder llegar, para poder pagar. Orá sobre tu billetera, orá sobre la tarjeta de débito, orá sobre la alacena, orá sobre la heladera. Hemos visto milagros suceder. Hemos visto cómo hermanos veían que la plata se le multiplicaba. Hemos visto cómo heladeras rotas se arreglaban solas en el poderoso nombre de Jesús. Así que esta palabra de fe es para que te sientas vencedor, para que no des lugar al desánimo, sino a la confianza de que Él sabe, Él conoce, y el pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Dios te siga bendiciendo.